Lima, oficialmente Ciudad de Lima, es la capital de la República del Perú. Se encuentra situada en la costa central del país, a orillas del Océano Pacífico, conformando una extensa y poblada área urbana, flanqueada por el desierto costero y extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Fue fundada bajo el nombre de Ciudad de los Reyes. La proyección censal del 2022 estableció una población de 13.943.800 habitantes, cifra que la convierte en la ciudad más poblada del país. El conglomerado urbano conformado por Lima y Callao, por su lado, agrupa una población de 11.098.000 habitantes distribuida en 50 distritos, donde la provincia de Lima concentra 43 distritos y la provincia de Callao, 7 distritos. La aglomeración urbana, también, se organiza en conos o ejes de la ciudad: Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. En la actualidad, está considerada como el centro político, económico, industrial, cultural, financiero y comercial del país. En el plano internacional, es la quinta ciudad más grande de América Latina, la cuarta por PBI, la quinta por número de habitantes y una de las 30 aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. Por su importancia geoestratégica, ha sido definida como una ciudad global de clase beta I. El 18 de enero de 1535, fue fundada con el nombre de Ciudad de los Reyes por el conquistador español Francisco Pizarro dentro de la región agrícola conocida por los nativos costeños como Limac, posteriormente como Lima, nombre que adquirió con el tiempo. Fue la capital del Virreinato del Perú por sus valles y su baja altitud sobre el nivel del mar en reemplazo de Jauja, que se encuentra en las alturas de los Andes. El Virreinato, en su momento, fungió como la entidad administrativa más relevante de la monarquía hispánica dentro de América del Sur, mientras que Lima a su vez fue la ciudad más grande e importante en toda América Austral durante el período colonial. Después del proceso de independencia, pasó a ser la capital de los departamentos libres y, posteriormente, de la República Peruana. También fue capital del Estado norperuano. Lima es la sede de la institución más antigua de educación superior en el Nuevo Mundo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada el 12 de mayo de 1551 durante el régimen virreinal español, es la universidad más antigua, reconocida e importante del Perú. Además, la primera fundada oficialmente y la más antigua en funcionamiento continuo en América. En octubre de 2013, Lima fue elegida para albergar los Juegos Panamericanos 2019. También fue sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la edición de 2014, fue sede del Foro Mundial APEC en las ediciones de 2008 y 2016, de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial en octubre de 2015, del concurso Miss Universo 1982 y está programada para ser sede de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2023. Toponimia. El valle del río Rímac recibía el nombre de Rímac como referencia a la construcción que hoy día se conoce como Huaca de Santa Ana, Huaca de los indios de Lima que se decían Ichmas, era una piedra redonda. Como en otros topónimos, la oclusiva final terminó por eliminarse al pasar al idioma español, prefiriéndose con el tiempo la grafía Lima tras coexistir en documentos con las formas Limac y Lima. En el origen de este topónimo, como sucedió con otros muchos en el Nuevo Mundo, es muy probable que los españoles aceptasen con facilidad el que ya empleaban las comunidades aborígenes, mutándolo por otro de sonoridad muy similar extraído de la geografía ibérica. En este caso pudieron aplicar el del río Limia, transfronterizo entre Portugal y España, cuyo nombre portugués es Río Lima. Al ser fundada el 18 de enero, se le dio el nombre de Ciudad de los Reyes por la proximidad de la fecha con el 6 de enero, Día de los Reyes Magos y tal vez también como homenaje a los reyes de España, Juana y Carlos I. Sin embargo, siempre se mantuvo el nombre toponímico de la región, que poco a poco fue consolidándose sobre el nombre fundacional, motivo por el cual el nuevo centro poblado terminó por conocerse como la ciudad de Lima. El nombre del río, en cambio,
vio alterada su grafía según los usos del Tercer Concilio limense influido por hábitos de pronunciación aymara, al igual que ocurrió con otros muchos topónimos de origen quechua. Símbolos. Bandera. Históricamente, se le conoce como, estandarte de la ciudad de los reyes del Perú. Está formada por un lienzo de seda color gualda y en el centro se encuentra el escudo de armas de la ciudad bordado. Escudo. El escudo de armas de Lima fue otorgado por la corona española el 7 de diciembre de 1537 mediante real cédula firmada en Valladolid por el emperador Carlos V y su madre la reina Juana I de Castilla. Está formado por un campo principal azul, con 3 coronas de oro de reyes puestas en triángulo y encima de ellas una estrella de oro que toca con sus puntas las 3 coronas, y por orla unas letras de oro que dicen, Hoc signam vir regum est. Exterior al escudo se sitúan las iniciales I y K, que son los nombres de la reina Juana I y su hijo Carlos I. Sobre las letras se sitúa una estrella y abrazando las 2 águilas afrontadas de sable coronadas, que sujetan el escudo. Himno. El himno de Lima fue escuchado por primera vez el 18 de enero de 2008, en una sesión solemne que contó con la presencia del entonces presidente del Perú Alan García, el alcalde de la ciudad Luis Castañeda Losio y diversas autoridades. Los encargados de la creación del himno fueron los regidores Luis Enrique Tord, Eudin Maesiro y el productor musical Ricardo Núñez. Historia. Época prehispánica. Aunque la historia de la ciudad de Lima se inició con su fundación española en 1535, el territorio conformado por los valles de los ríos Rímac, Chillón y Lurín estaba ocupado por asentamientos preincaicos, los cuales estaban agrupados bajo el señorío de Ichma. La cultura maranga y la cultura Lima fueron las que se establecieron y forjaron una identidad en estos territorios. Durante esas épocas se construyeron los santuarios de la Ati y Pachacamac. Estas culturas fueron conquistadas por el Imperio Wari durante el apogeo de su expansión imperial. Es durante esta época que se construyó el centro ceremonial de Cajamarquilla. Ante la declinación de la importancia Wari, las culturas locales volvieron a adquirir autonomía, destacando la cultura chancay. Posteriormente, en el siglo XV, estos territorios fueron incorporados al Tahuantinsuyo. De esta época podemos encontrar gran variedad de huacas a lo largo de toda la ciudad, algunas de las cuales se encuentran en investigación. Las más importantes o conocidas son las de Guayamarca, Pucllana y Mateo Salado, todas ubicadas en medio de distritos limeños con un crecimiento urbano muy alto, por lo que se encuentran rodeadas de edificios empresariales y residenciales. Sin embargo, eso no obstaculiza su perfecto estado de conservación. A las afueras de la ciudad se encuentran las ruinas de Pachacamac, un importante centro religioso construido por la cultura Lima hace 3000 años y que fue utilizado incluso hasta la época en que arribaron los conquistadores españoles. Fundación de Lima. En 1532, los españoles y sus aliados indígenas bajo el mando de Francisco Pizarro tomaron prisionero a Atahualpa en la ciudad de Cajamarca. Aunque se pagó un rescate, fue condenado a muerte por razones políticas y estratégicas. Tras algunas batallas, los españoles conquistaron su imperio. La corona española nombró a Francisco Pizarro gobernador de las tierras que había conquistado. Pizarro decidió fundar la capital en el valle del río Rímac, luego del intento fallido de constituirla en Jauja. Consideró que Lima estaba estratégicamente ubicada, próxima a una costa favorable para la construcción de un puerto pero prudencialmente alejada del mismo como para prevenir ataques de piratas y potencias extranjeras, sobre tierras fértiles y con un conveniente clima fresco. Así, el 18 de enero de 1535 se fundó Lima con el nombre de Ciudad de los Reyes, denominada de esta forma en honor a la Epifanía, sobre territorios que habían sido del curaca Taulichusco. La explicación de este nombre se debe a que, por las mismas fechas de enero estaban los españoles buscando el lugar para la fundación del emplazamiento de la nueva ciudad, no lejos del santuario de Pachacamac, cerca del río Rímac. Con todo, al igual que había sucedido con la región, en un principio llamada Nueva Castilla y después Perú, la ciudad de los reyes perdió pronto su nombre en favor de Lima.
Pizarro, con la colaboración de Nicolás de Rivera, Diego de Agüero y Francisco Quintero, trazaron personalmente la plaza de armas y el resto de la cuadrícula de la ciudad, construyendo el Palacio Virreinal y la catedral, cuya primera piedra puso Pizarro con sus propias manos. En agosto de 1536, la floreciente ciudad fue sitiada por las tropas de Manco Cápac II, pero los españoles y sus aliados indígenas consiguieron derrotarlas. En los siguientes años Lima ganó prestigio al ser designada capital del Virreinato del Perú y sede de una Real Audiencia en 1543. Puesto que la ubicación de la ciudad costera estuvo condicionada por las facilidades de las comunicaciones con España, muy pronto se consolidó un estrecho lazo con el puerto del Callao. Época virreinal. Durante el siguiente siglo, prosperó como el centro de una extensa red comercial que integraba al virreinato con América, Europa y Asia Oriental. Pero la ciudad no estuvo libre de peligros. Violentos terremotos destruyeron gran parte de ella entre 1586 y 1687, lo que va a suscitar un gran despliegue de actividad constructiva. Es entonces cuando aparecen acueductos, tajamares y muros de contención ante la crecida de los ríos, se termina el puente sobre el Rímac, se construye la catedral y se construyen numerosos hospitales, conventos y monasterios. Entonces podemos ver que la ciudad se articula en torno a sus barrios. Otra amenaza fue la presencia de piratas y corsarios en el Océano Pacífico, lo cual motivó la construcción de las murallas de Lima entre los años 1684 y 1687. El terremoto de 1687 marcó un punto de inflexión en la historia de Lima, ya que coincidió con una recesión en el comercio por la competencia económica con otras ciudades como Buenos Aires. Con la creación del Virreinato de Nueva Granada en 1717 se organizaron nuevamente las demarcaciones políticas, y Lima no perdió sino unos territorios que en realidad disfrutaban ya de su autonomía. En 1746 un fuerte terremoto dañó severamente a la ciudad y destruyó el Callao, obligando a un esfuerzo de reconstrucción masivo por el virrey José Antonio Manso de Velasco. En la segunda mitad del siglo XVIII, las ideas de la Ilustración acerca de la salud pública y el control social influyeron en el desarrollo de la ciudad. Durante este periodo, la capital peruana resultó afectada por las reformas borbónicas ya que perdió su monopolio sobre el comercio exterior y su control sobre la importante región minera del Alto Perú. Este debilitamiento económico llevó a la élite de la ciudad a depender de los cargos otorgados por el gobierno virreinal y la Iglesia, lo que contribuyó a mantenerlos más vinculados a la corona que a la causa de la independencia. El mayor impacto político-económico que vivió la ciudad en aquel entonces se produjo con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, que cambió el rumbo y las orientaciones que imponía el nuevo tráfico mercantil. Entre los edificios construidos durante este periodo se encuentran un Coliseo de Gallos, la Plaza de Toros de Hacho y el Cementerio General. Los dos primeros fueron erigidos para regular esas actividades populares, centralizándolas en un solo lugar, mientras que el cementerio puso fin a la práctica de enterrar a los muertos en las iglesias, considerada insalubre por las autoridades públicas. Independencia. Una expedición combinada de independentistas argentinos y chilenos dirigidos por el general Don José de San Martín desembarcó en el sur de Lima en 1820, pero no atacaron la ciudad. Enfrentado a un bloqueo naval y a la acción de las guerrillas en tierra firme, el virrey José de la Serna se vio forzado a evacuar la ciudad en julio de 1821 para salvar al ejército realista. Temiendo un levantamiento popular y careciendo de medios para imponer el orden, el Consejo de la ciudad invitó a San Martín a entrar en la ciudad, firmando una declaración de independencia a su solicitud. Proclamada la independencia del Perú en 1821 por el general San Martín, Lima se convirtió en la capital de la flamante República del Perú. Así, fue la sede del gobierno del Libertador y sede también del primer Congreso Constituyente que tuvo el país. La guerra se prolongó por 2 años más, durante los cuales la ciudad cambió de manos muchas veces y sufrió abusos de ambos bandos. Para cuando la guerra se decidió, el 9 de diciembre de 1824 en la batalla de Ayacucho,
Lima había quedado considerablemente empobrecida. Época republicana. Después de la Guerra de Independencia, Lima se convirtió en la capital de la República del Perú, pero el estancamiento económico y desorden político del país paralizó su desarrollo urbano. Esta situación se revirtió en la década de 1850, cuando los crecientes ingresos públicos y privados derivados de la exportación del guano permitieron una rápida expansión de la ciudad. En los 20 años siguientes, el Estado financió la construcción de edificios públicos de gran tamaño para reemplazar los antiguos establecimientos virreinales. Entre estos se encuentran el Mercado Central, el Camal General, el Asilo Mental, la Penitenciaría y el Hospital 2 de Mayo. También hubo mejoras en las comunicaciones. En 1850 se completó una línea de ferrocarril entre Lima y Callao y en 1870 se inauguró un puente de hierro sobre el río Rímac, bautizado como Puente Balta. En 1872 se demolieron las murallas de la ciudad previendo un mayor crecimiento urbano a futuro. Sin embargo, este periodo de expansión económica también ensanchó la brecha entre ricos y pobres, produciendo un extendido descontento social. Durante la Guerra del Pacífico, el ejército chileno ocupó Lima después de derrotar a las tropas y reservas peruanas en las batallas de San Juan y Miraflores. La ciudad sufrió los desmanes de los invasores, quienes saquearon museos, bibliotecas públicas e instituciones educativas. Al mismo tiempo, turbas enardecidas atacaron a los ciudadanos pudientes y a la colonia asiática, saqueando sus propiedades y negocios. Siglo XX. Después de la guerra, y del retiro de las tropas chilenas, en los últimos años del siglo XIX, con Pierola asumiendo el poder y el inicio de lo que se denominó la República Aristocrática, comenzó su verdadera e intensa reconstrucción que duró hasta las remodelaciones que Augusto Leguía realizó como preparación para el centenario de la independencia en 1921. A inicios del siglo XX se inició la construcción de avenidas que sirvieran como una matriz para el desarrollo de la ciudad. Se tendieron las avenidas Paseo de la República, Leguía, Brasil y la paisajística Salaberry que se dirigían hacia el sur y las avenidas Venezuela y Colonial hacia el oeste uniéndose con el puerto del Callao. En los años 1930 se iniciaron las grandes construcciones con la remodelación del Palacio de Gobierno y la Casa Municipal. Estas construcciones tuvieron su punto máximo en los años 1950, durante el gobierno de Manuel Audría cuando se construyeron los grandes edificios del Ministerio de Economía y del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y los hospitales del Seguro Obrero y del Empleado así como el Estadio Nacional y varias grandes unidades habitacionales. También en esos años se dio inicio a un fenómeno que cambió la configuración de la ciudad, el cual fue la masiva inmigración de pobladores del interior del país produciendo el crecimiento exponencial de la población capitalina y la consecuente expansión urbana. Las nuevas poblaciones fueron asentándose en terrenos cercanos al centro los cuales se utilizaban como zona agrícola. Se fueron poblando los actuales distritos de Lince, La Victoria hacia el sur, Breña y Pueblo Libre hacia el oeste, El Agustino, Ate y San Juan del Lurigancho hacia el este y San Martín de Porres y Comas al norte. Como punto emblemático de esa expansión, en 1973 se creó la Comunidad Autogestionaria de Villa El Salvador ubicada a 30 kilómetros al sur del centro de la ciudad y actualmente integrada al área metropolitana. En los años 1980, la violencia terrorista sumó al desordenado crecimiento de la ciudad el aumento de pobladores que llegaban como desplazados internos. El centro histórico de la ciudad sufrió un creciente deterioro y muchas zonas de la ciudad carecieron constantemente de los servicios básicos. Geografía. Ubicación. Lima se encuentra en el desierto costero del Perú, en la falda de la vertiente occidental de los Andes centrales del Perú. Aunque fue inicialmente fundada sobre el valle del río Rímac, hoy se extiende sobre extensas zonas desérticas e incluso sobre otros valles como el de los ríos Chillón y Lurín. Bordea el litoral desde el km 50 de la Panamericana Norte, en el límite del distrito de Ancón con la provincia de Huaral, hasta el km 70 de la Panamericana Sur, en el límite del distrito de Pucusana con la provincia de Cañete,
que suman una extensión de poco más de 130 kilómetros de costa y playa. Hacia el este se extiende aproximadamente hasta el kilómetro 37 de la carretera central, en el límite del distrito de Lurigancho-Chosica con la provincia de Huarochirí. Clima. El clima de la ciudad resulta especialmente particular, dada su situación. Combina una ausencia casi total de precipitaciones con un altísimo nivel de humedad atmosférica y persistente cobertura nubosa. Así, sorprende por sus extrañas características a pesar de estar ubicada en una zona tropical a 12 grados latitud sur y casi al nivel del mar. La costa central peruana muestra una serie de microclimas atípicos debido a la influyente y fría corriente de Humboldt que se deriva de la Antártida, la cercanía de la cordillera de los Andes y su ubicación geográfica, dándole a Lima un clima subtropical, fresco, desértico y húmedo a la vez. Se puede decir que tiene un clima tibio sin excesivo calor tropical ni fríos extremos que requieran tener calefacción en casa, a excepción de muy pocos inviernos. La temperatura promedio anual es de 17,5 a 19 grados C, con un máximo estival anual de unos 29 grados. Los veranos, de diciembre a abril, tienen temperaturas que oscilan entre los 29 a 30 grados durante el día y 21 a 22 grados C en las noches. Solamente cuando ocurre el fenómeno de El Niño, la temperatura en la estación de verano puede superar los 31 grados. Los inviernos van de junio a mediados de octubre, con temperaturas que oscilan entre los 12 y 19 grados, siendo 8,8 grados la temperatura más baja registrada históricamente. Los meses de primavera y otoño, tienen temperaturas templadas que oscilan entre los 17 y 23 grados. Por otro lado, la humedad relativa es sumamente alta, produciendo neblina persistente de junio a octubre, incluso en algunos años hasta la entrada del verano cuando las nubes son menores. Es soleado, húmedo y caliente en los veranos, nuboso y templado en los inviernos. La lluvia es casi nula. El promedio anual es de 7 milímetros reportado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, siendo la menor cantidad en un área metropolitana en el mundo. Una lluvia en Lima puede ser vista como un fenómeno extraño por la mayor parte de la población. Solo muy pocas veces ha llovido intensamente en la ciudad. El fenómeno de la lluvia se da especialmente en los distritos con mayor altitud como La Molina y Lurigancho-Chosica. Una de las lluvias más fuertes que hubo en la ciudad en la última década fue soportada por los distritos de La Molina, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Cieneguilla el 6 de abril de 2001. Aquella noche, se produjo una fuerte lluvia con truenos y relámpagos, la cual sorprendió a los habitantes. Fue producida por el desprendimiento de una célula convectiva que recorrió desde la sierra hasta ingresar a la costa. La última fuerte lluvia con truenos se produjo el 24 de mayo de 2021 en Lima metropolitana, a causa de una carga inusual de humedad en las nubes cercanas al mar. Cuando llueve muy fuerte en Lima normalmente hay problemas, pues la ciudad no está preparada para la lluvia. En los cerros se producen huaicos o aludes. Cuando una quebrada seca se reactiva con la lluvia, esta genera grandes daños. En 2002 hubo aludes en la zona de Huaycán y Santa María de Huachipa. También a lo largo de los años se han producido algunos huaicos en Lurigancho-Chosica y Chaclacayo. El último fenómeno anómalo en Lima de consideración sucedió en enero de 2011, debido a la llegada de nubes desde la sierra hasta la costa, lo que produjo intensas lluvias en varios distritos capitalinos. Lima tiene solo 1.280 horas de sol al año, 28,6 horas en julio y 179,1 horas en enero, valores excepcionalmente bajos para la latitud. De diciembre a abril predominan los cielos mayormente claros, despejados, en mayo, y de noviembre a diciembre, los cielos se mantienen parcialmente nublados, de junio a octubre los cielos se mantienen grises, cubiertos casi permanentemente. La combinación de fenómenos climáticos se presentan así. La corriente fría de Humboldt que recorre la costa enfría la temperatura del agua. Esta es mucho más fría que lo que correspondería a la latitud tropical en la que se sitúa la ciudad. Así, las condiciones de frío a nivel del mar con una atmósfera superior más caliente por la acción solar generan una inversión térmica que impide el fenómeno de convección,
por el cual el aire más cálido y menos denso asciende. Esto, unido a la cordillera andina circundante, hace que se presente una casi permanente capa de espesa nubosidad extremadamente baja, que impide el paso de la radiación solar directa. A su vez, el bloqueo por una capa de aire caliente superior evita la formación de nubes de desarrollo vertical cumulonimbus, lo que explica la ausencia de precipitaciones. Esta es la razón de la paradoja de tener un clima extremadamente nuboso y húmedo y, sin embargo, desértico. Las escasas precipitaciones conocidas como garúa son producto de la condensación de la nubosidad baja que forma el sistema. Relieve. En cuanto a la morfología, el departamento de Lima está formado por dos regiones distintas, la costa y la sierra. En la zona costera predominan las pampas desérticas, enmarcadas por colinas, en muchos casos interrumpidas por oasis formados por ríos que llevan agua todo el año. Son los valles castaneros, donde están asentadas ciudades y prospera una agricultura. Los accidentes más importantes son las colinas aisladas o formando sistemas, las quebradas secas, terrazas fluviales y marinas, y relieves ondulados, así como los acantilados litorales. La región de la sierra está formada por la cordillera occidental de los Andes, con alturas que llegan hasta más de 6.000 msnm. Hidrografía. Para su abastecimiento de agua, la población de Lima depende de tres ríos, Rímac, Chillón y Lurín. Al igual que la mayoría de ríos peruanos nacen en las altas montañas de la cordillera de los Andes y desembocan en el Océano Pacífico. Son cortos, de curso empinado y régimen estacional. El río Rímac inicia su recorrido en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes a una altitud de aproximadamente 5.508 m en el Nevado Paca, recorre las provincias de Lima y Huarochirí, ambas ubicadas en el departamento de Lima. A la altura de la ciudad de Lima, el río es atravesado por varios puentes, siendo el más representativo de ellos el puente de piedra construido por el virrey Juan de Mendoza y Luna en 1610. En su cuenca se encuentra la planta de tratamiento de agua La Tarjea, además de las centrales hidroeléctricas de Huampaní, Matucana, Huinco, Barba Blanca y Moyopampa. El río Chillón es la segunda fuente más importante de agua para Lima. Se forma en la vertiente occidental de la cordillera La Viuda. Su cuenca cubre una superficie de 2.444 kilómetros cuadrados. Su valle es fértil, como se evidencia por la presencia de varios asentamientos humanos desde épocas prehispánicas hasta la actualidad. Fue aquí donde se formó la cultura colí. Además, en el valle formado por este río se estableció la cultura chivateros. El río Lurín se origina en los glaciares y lagunas de los Andes occidentales. Su cuenca cubre un área de 1.670 kilómetros cuadrados y se extiende desde el borde del litoral hasta la zona de los nevados Otosmicumán y Chanape en la provincia de Huarochirí. Es conocido como el río Chalilla hasta su confluencia con el riachuelo Taquía, a partir de donde recibe su nombre común. Sus principales afluentes son el Taquía, Yacomeiki, Tinajas, Numincancha y Canchaguara en su margen izquierdo y el Chamacna en el derecho. Ecología. Flora y fauna. La flora capitalina está formada por una gran variedad de hierbas, plantas, arbustos y árboles que crecen en las lomas y en los montes ribereños. El amancay es la flor típica de la ciudad, es endémica de las lomas costeras del Perú y solo aparece en la estación fría y nublada. Otras especies que forman parte de la flora limeña son la begonia, la ortiga, el ficus, la ponciana, la oreja de elefante, el olivo y el geranio. En cuanto a la fauna, en la ciudad se puede encontrar más de 100 especies distintas de aves. Las más comunes son la paloma doméstica o paloma de Castilla, la cuculí, los jilgueros y los gorriones. Zonas protegidas. La ciudad de Lima cuenta con 2 áreas naturales protegidas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa y la zona reservada Lomas de Ancón. Los pantanos de Villa están ubicados en el distrito de Chorrillos, son unos humedales naturales que permiten la anidación y el tránsito de aves migratorias y residentes. Las Lomas de Ancón están localizadas en el distrito de Ancón.
Comprenden una extensión de 10.962,14 hectáreas. Fue nombrada zona reservada ya que en el lugar se han encontrado una gran variedad de flora no vista en otras zonas. En el año 2019, el gobierno peruano estableció la primera área de conservación regional de la ciudad, denominada Sistema de Lomas de Lima, con una extensión de 13.475,95 ha, abarcando las lomas de Ancón, Caraballo, Amancaes y Villa María. Si bien estas lomas representan alrededor del 20% del total que representan las lomas dentro de la ciudad, se espera que en un futuro se puedan incluir otras lomas como las de Mangomarca, Lúcumo, Collique, entre otras. Política. Gobierno nacional. Lima es la ciudad capital de la República del Perú, como tal es sede de los tres poderes que conforman el Estado peruano. Así, el Poder Ejecutivo tiene su sede en el Palacio de Gobierno ubicado en la Plaza Mayor. El Poder Legislativo constituido por el Congreso de la República y el Poder Judicial con su órgano de mayor jerarquía, la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, también se encuentran en la ciudad en el Palacio de Justicia de Lima. De la misma manera, todos los ministerios tienen su sede principal en la capital. En el ámbito internacional, la ciudad es también sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, el Organismo Andino de Salud, y de otras organizaciones regionales e internacionales. Al estar concentrado prácticamente en Lima todo el poder político, industrial y financiero del país, ha producido un grave centralismo, lo cual se demuestra en la desproporción poblacional y económica de la ciudad capital en comparación con otras ciudades importantes del país, como Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Cuzco. Gobierno local. No existe un órgano de gobierno de la ciudad como tal. La ciudad se encuentra englobada en la provincia de Lima, que se subdivide en 43 distritos por lo que la autoridad local es la Municipalidad Metropolitana de Lima que, a diferencia de otras municipalidades, es la única que tiene el carácter metropolitano. La Municipalidad de Lima tiene competencia en todo el territorio de la provincia. Cada uno de los 43 distritos sobre los que se extiende la ciudad tiene su propia municipalidad distrital la que tiene competencia sobre su propio distrito pero, tienen también una obligación de coordinación con la Municipalidad Metropolitana. El actual alcalde de la ciudad es Jorge Muñoz Wells. Sistema político. A diferencia del resto de la República, la Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce también funciones de gobierno regional ya que no forma parte de ninguna región administrativa, según el artículo 65 de la Ley 27867 de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre de 2002. Sin embargo, se mantiene la organización política anterior en el sentido de que aún existe un gobernador, que es la autoridad política en todo el ámbito del departamento de Lima y la misma ciudad. Las funciones de esta autoridad son más policiales y militares. La administración misma de la ciudad está destinada a la autoridad municipal local. Sistema judicial. Lima es sede de la Corte Superior de Justicia de Lima, ente rector del Distrito Judicial de Lima. De acuerdo a la Organización Judicial del Perú, en la ciudad se concentra la mayor carga judicial a pesar de que solo tiene competencia sobre 35 de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. Existen 90 juzgados de paz letrado, 228 juzgados especializados, 37 salas superiores. Asimismo, dentro del territorio de la ciudad se encuentran otras divisiones judiciales. Distrito Judicial de Lima Norte. Distrito Judicial de Lima Sur. Distrito Judicial de Lima Este. Demografía. De acuerdo con el Censo Peruano de 2017, la población de la provincia de Lima es de 8.574.974 habitantes, con una densidad poblacional de 3208.8 Hab/km superíndice 2. El primer asentamiento en lo que se convertiría el centro histórico de Lima estaba compuesto solo por 117 bloques de viviendas. En 1562, un segundo distrito fue construido al otro lado del río Rímac y, en 1610, se construyó el primer puente de piedra.
La ciudad tenía entonces una población de unos 26.000 habitantes, los negros representaban alrededor del 40% de la población y los blancos alrededor del 38% de la población. En 1748, la población blanca fue de más de 16.000 habitantes. A principios de la independencia la población estaba constituida esencialmente por la antigua población blanca de origen español, mestiza, amerindia y africana con que contaba desde el virreinato. Con el inicio de la República la ciudad se convirtió en receptora de una gran cantidad de inmigrantes europeos. La población cuenta con una mezcla muy compleja de diversos grupos raciales y étnicos. Los mestizos de ascendencia mixta de amerindios y europeos son el grupo étnico más grande. Los peruanos descendientes de europeos son el segundo grupo más grande. Muchos son de origen español, italiano, alemán, francés, británico o de ascendencia croata. Dentro de las minorías étnicas de Lima se encuentran indígenas. Además, en Lima se ubica el distrito con mayor cantidad de personas que tienen al quechua como lengua materna de todo el Perú, el distrito de San Juan de Lurigancho. Asimismo, los afroperuanos, cuyos antepasados africanos fueron inicialmente traídos a la región como esclavos, son otra parte de la diversidad étnica de la ciudad. También hay numerosos judíos descendientes de europeos y algunos provenientes de Medio Oriente. Los asiáticos conforman un gran número de la población metropolitana, en especial los chinos y descendientes de japoneses, cuyos antepasados procedían en su mayoría de los siglos XIX y XX. Lima posee la mayor comunidad étnica china en América Latina. Lima metropolitana. Conocida también como Lima Callao, es la metrópoli conformada por la gran conurbación central de la ciudad de Lima y su extensión hacia el norte, sur y este, la cual abarca gran parte de la provincia de Lima y todo el Callao. Es el área metropolitana más poblada del Perú, la quinta más grande de América Latina, la octava más grande de América y una de las más grandes del mundo. El proceso de conurbación comenzó a ser evidente en la década de 1980. La aglomeración urbana tiene una superficie de 2.926 km² y una población de 11.098.000 habitantes. Se concentra principalmente en la zona costera y se extiende de norte a sur a lo largo de la costa del Océano Pacífico durante casi 200 kilómetros, comenzando por el norte en el distrito de Ancón, en el límite con la provincia de Huaral del departamento de Lima y terminando al sur en el distrito de Pucusana, en el límite con la provincia de Cañete, también en el departamento de Lima. Lima y el Callao, hace años separadas por un semidesierto y conectadas en el siglo XIX por un ferrocarril, se encuentran hoy totalmente unidas, debiendo señalarse sus límites según las avenidas o mediante carteles para que estos no pasen totalmente inadvertidos. Una vista aérea desde el satélite nos muestra una sola trama urbana donde es prácticamente imposible diferenciar a Lima del Callao, en realidad separada solo administrativamente. El área metropolitana de Lima se compone de 5 subregiones denominadas los conos. Estas subregiones son las siguientes. Lima Centro, también conocido como Cono Centro, la ciudad donde comenzó a desarrollarse la conurbación de la capital, comprende los distritos de Breña, Jesús María, La Victoria, Rímac, Lima, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, Barranco, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo. Lima Norte, también conocido como Cono Norte, comprende los distritos de Ancón, Caraballo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa. Lima Este, también conocido como Cono Este, comprende los distritos de Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho Chosica, San Juan de Lurigancho, San Luis y Santa Anita. Lima Sur, también conocido como Cono Sur, comprende los distritos de Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa María del Mar, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Callao,
Comprende los distritos de Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, Reynoso, La Perla, La Punta, Mi Perú y Ventanilla. Problemática urbana. Desde mediados del siglo XX, mientras Lima crecía y se modernizaba con modernas construcciones e inmensos conglomerados de departamentos para vivienda, la ciudad comenzó a recibir un importante número de inmigrantes venidos desde el interior del país. El éxodo rural se intensificó entre las décadas de 1960 a 1980, y su magnitud contribuyó a cambiar de manera decisiva la composición étnica de la capital peruana, pues los nuevos asentamientos humanos que surgieron estaban constituidos fundamentalmente por habitantes de origen mayoritariamente indígena. La magnitud del problema de los asentamientos irregulares o pueblos jóvenes en el Perú ha contribuido a que el país haya sido uno de los países latinoamericanos objeto de mayor número de investigaciones sociológicas sobre las barriadas de viviendas precarias, convirtiéndose el fenómeno de las infraviviendas en objeto de estudio por parte de diversas universidades, científicos sociales y organizaciones no gubernamentales. Con el paso del tiempo, han disminuido las características rurales del conglomerado de personas que habitan los asentamientos informales, puesto que las nuevas generaciones ya han crecido en la ciudad y han adoptado las costumbres urbanas en conjunto con las propias. En la actualidad el crecimiento de la ciudad no se basa tanto en la inmigración desde el campo, sino en el natural crecimiento de la población de la misma ciudad. A pesar de que progresivamente han mejorado los índices de salubridad y acceso a los servicios públicos en las zonas más pobres de la ciudad, los niveles de desigualdad social aún persisten. Las zonas de la capital que presentan estas circunstancias se encuentran mayoritariamente a las afueras de la misma, en sectores conocidos como conos, que a su vez dividen la ciudad en norte, este y sur. No obstante, la gran abundancia de comercio en esas zonas es la que hace que sigan expandiéndose y sus habitantes tengan puestos de trabajo para poder sostener a sus familias. Economía. La capital peruana es el principal centro industrial, comercial y financiero del país. Es uno de los centros financieros más importantes de Latinoamérica. Los principales rubros económicos que presentan una alta actividad son la industria, el comercio, los servicios y el turismo. Lima es responsable de más de 2/3 de la producción industrial del Perú y la mayoría de su sector terciario. Se aprecian en la ciudad diversas sedes de empresas nacionales y transnacionales, muchas de las cuales se encuentran ubicadas en modernos edificios construidos en diferentes sectores, especialmente en el distrito de San Isidro, que se ha convertido en las últimas décadas en el centro financiero de la ciudad. El área metropolitana, con cerca de 8.000 fábricas, es también el centro de desarrollo industrial del país, gracias a la cantidad y la calidad de la mano de obra disponible y la infraestructura de las rutas y autopistas internas de la ciudad. Los sectores industriales más relevantes son los textiles, la agroindustria, los alimentos, los derivados de productos químicos, el pescado, el cuero y el aceite, los cuales son procesados y fabricados en la misma ciudad. Lima tiene la mayor industria de exportación en América del Sur y es un centro regional para la industria de carga operativa. La industrialización comenzó a tomar fuerza entre los años 1930 y 1950, a través de las políticas de sustitución de importaciones. En 1950 la fabricación de productos representó el 14% del PIB. En la década de 1950, hasta el 70% de los bienes de consumo fueron fabricados en la ciudad. El puerto del Callao es uno de los principales puertos comerciales de Sudamérica, siendo utilizado como punto de entrada y salida del 75% de las importaciones y el 25% de las exportaciones del país. Los principales productos de exportación son el petróleo, el acero, la plata, el zinc, el algodón, el azúcar y el café. Lima concentra la mayor parte de la actividad económica, el 57% de la industria, el 62% del comercio, el 46% de la PEA y el 52% del PIB. En 2007, la economía peruana creció un 9%, la tasa de mayor crecimiento en toda América del Sur.
La bolsa de valores aumentó 185,24% en 2006, y creció 168,3% en 2007, por lo que es una de las bolsas de valores de más rápido crecimiento en el mundo. En 2006, la Bolsa de Valores de Lima fue la más rentable del mundo. La tasa de desempleo en el área metropolitana es de 7,2%. La capital peruana es también la sede central de los mayores bancos del país como el Banco de Crédito del Perú, Interbank, Banco de la Nación, BBVA Continental, Mibanco, Banco Interamericano de Finanzas, Banco Pichincha, Banco de Comercio y Scotiabank. Asimismo es sede de las mayores compañías aseguradoras, tales como RIMAC Seguros, Mafre Perú, Interseguro, Pacífico y La Positiva. Turismo. Como el principal punto de entrada al país, Lima ha desarrollado una importante industria del turismo, entre las que resaltan su centro histórico, sus centros arqueológicos, su vida nocturna, los museos, las galerías de arte, las festividades y las tradiciones populares. Actualmente Lima viene liderando el índice de ciudades más visitadas a nivel de Latinoamérica y se encuentra en el top 20 global, con 5,1 millones de visitantes en 2014. El centro histórico de Lima, el cual comprende parte de los distritos de Lima y Rímac, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 debido a la importancia que tuvo la ciudad durante el Virreinato del Perú, dejando como testimonio una gran cantidad de legados arquitectónicos. Destacan la Basílica y Convento de San Francisco, la Plaza Mayor, la Catedral de Lima, la Basílica y Convento de Santo Domingo, el Palacio de Torre Tagle, entre otros. El recorrido por las iglesias de la ciudad es muy popular entre los turistas. En un corto recorrido por el centro de la ciudad podemos encontrar varias de las cuales datan de los siglos XVI y XVII. Entre ellas destaca la Catedral de Lima y la Basílica de San Francisco, de las cuales se dice que se encuentran unidas por los pasadizos subterráneos de sus catacumbas. También sobresale el Santuario y Monasterio de las Nazarenas, lugar de peregrinación al Señor de los Milagros, cuyas festividades en el mes de octubre constituyen la más importante manifestación religiosa de Lima y de todos los peruanos. Algunas secciones de la muralla virreinal de Lima todavía pueden ser vistas, tal es el caso del baluarte Santa Lucía, restos de la antigua fortificación española construida por el virrey Melchor de Navarra y Rocaful alrededor del casco de la ciudad, cuya ubicación colinda en el límite de los barrios Altos y el Agustino. Asimismo, teniendo Lima el privilegio de ser la única capital de Sudamérica con acceso inmediato al mar, cuenta con amplios malecones turísticos que en los últimos años se han vuelto gran atractivo para miles de turistas, sobre todo en los distritos de Miraflores y Barranco, donde también se produce un amplio desarrollo en tema entretenimiento en esas zonas, convirtiendo a la capital en un lugar con varios sitios de turismo y diversión. Hasta la década de los 70, la oferta hotelera se caracterizó por tener los mejores hoteles de la ciudad en el centro de Lima. Sin embargo, desde inicios de los 90 hasta la fecha estos establecimientos se han posicionado en otras zonas como la zona centro-sur de la capital, como en Miraflores, Barranco, Santiago de Surco, Surquillo y San Borja, además del distrito de San Isidro, que tiene el edificio de hoteles más grande del Perú, el Westin Libertador, de 30 pisos. Estos finos ejemplos de las fortificaciones medievales españolas fueron utilizadas para defender la ciudad de los ataques de piratas y corsarios. Para ello se recuperó parte de la muralla correspondiente a la zona posterior de la iglesia de San Francisco, muy cerca del Palacio de Gobierno, en la cual se construyó un parque y en el cual se puede observar restos de la misma. A media hora del centro histórico, en el distrito de Miraflores, se puede visitar el centro turístico y de entretenimiento Larcomar, el cual se encuentra sobre los acantilados frente al mar. La ciudad cuenta con dos parques zoológicos tradicionales, el principal y más antiguo es el Parque de las Leyendas, ubicado en el distrito de San Miguel, y el otro es el Parque Zoológico Huachipa, ubicado al este de la ciudad en el distrito de Lurigancho-Chosica. Por otro lado, la oferta de cines es amplia y cuenta con numerosas salas de última generación que programan estrenos de películas internacionales.
Exclusivas playas son visitadas durante los meses de verano, las cuales se ubican en la carretera panamericana. Al norte se encuentran los balnearios de Santa Rosa y Ancón, este último fue hasta los años 80 el más exclusivo de Lima y del Perú. Actualmente, si bien mantiene su belleza arquitectónica, es visitado por personas de todas partes de Lima Norte y del centro. Y al sur de la ciudad, los balnearios de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Pucusana, numerosos restaurantes, discotecas, lounges, bares, clubes y hoteles han sido abiertos en dichos lugares para atender a los bañistas. El distrito suburbano de Cieneguilla, el distrito de Pachacamac y el distrito de Chosica proveen importantes atractivos turísticos entre los locales. Por su elevación, el sol brilla en Chosica durante el invierno, siendo muy visitada por los residentes limeños para escapar de la niebla urbana. Transporte. Transporte externo. Transporte aéreo. Transporte marítimo. Transporte ferroviario. Transporte terrestre. Transporte urbano. Uno de los grandes problemas actuales de la ciudad de Lima es el relativo al transporte público. Esta situación ha llevado a la construcción, por parte de las autoridades municipales, de viaductos, puentes, intercambios viales, vías expresas y pasos a desnivel como fórmula para solucionar los constantes congestionamientos. Es por ello que se empezaron a desarrollar sistemas de transporte públicos y privados, como es el caso del Sistema Metropolitano de Transporte, cuyo objetivo es mejorar la seguridad y calidad del servicio de transporte en Lima, además de la construcción de más de 100 kilómetros de ciclovías en Lima metropolitana. Metro. Metropolitano. Corredores complementarios. Transporte convencional. Taxis. Educación. La educación en Lima, así como en el resto del país, se divide en diferentes niveles. La educación inicial, corresponde al periodo entre los 0 y los 5 años de edad, y está a cargo de las cunas, que tienen la finalidad de brindar a los niños las estimulaciones requeridas para su desarrollo integral, y los jardines, que ofrecen actividades técnico-pedagógicas. La educación primaria se inicia con el primer ciclo, conformado por el primer y segundo grado. La edad de ingreso para los niños es de 6 años. Este nivel empieza en el primer grado y termina en el sexto grado de primaria. La educación secundaria consta de 5 años, de primero al quinto año. Luego viene la educación superior, que puede ser técnico-productiva, tecnológica o universitaria. Para impartir la educación básica, la ciudad cuenta con 9.953 centros educativos privados y 5.083 instituciones públicas. La capital peruana posee la mayor concentración de instituciones de educación superior del país. Alberga más de 50 universidades, entre las cuales figura la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América y la primera del Perú, fundada el 12 de mayo de 1551, dando lugar a la celebración del Día de la Universidad Peruana. Otras universidades públicas tienen un importante rol en la enseñanza e investigación, como la Universidad Nacional de Ingeniería, fundada en 1876, la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Nacional Agraria La Molina, y la única universidad nacional dedicada a la formación de docentes, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, situada en el distrito de Lurigancho, Chosica, y fundada el 6 de julio de 1822 por el libertador Don José de San Martín, dando así lugar a la celebración del Día del Maestro, por ser fecha de fundación de la primera escuela de preceptors en el Perú. En 1917, se fundó la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es la primera universidad privada del país. Otras instituciones universitarias privadas localizadas en la ciudad son, la Universidad César Vallejo, la Universidad de San Martín de Porres, Universidad de San, la Universidad de Piura, la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Privada San Juan Bautista, la Universidad Científica del Sur,
la Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Católica. Sede Sapientiae, entre otras. De acuerdo con los resultados obtenidos en el censo peruano de 2007, el 93,44% de los limeños de 3 o más años de edad es alfabeta. En cuanto al nivel de educación alcanzado, el 37,73% de las personas tiene educación secundaria, mientras que el 19,76% ha cursado la educación superior. El promedio de años de estudio es de 9 años. Salud. Según los censos de población y vivienda de 2007, el 41,86% de la población limeña cuenta con algún tipo de seguro de salud, es decir, 3.285.178 personas. A pesar de eso, el 58,13% de la población no cuenta con ningún tipo de seguro. Los resultados obtenidos en los censos también señalan que hombres y mujeres acceden casi con el mismo porcentaje a un seguro de salud. Así, el 42,18% de los hombres, es decir, 1.566.399, y el 41,56% de las mujeres, que equivale a 1.517.572 personas, cuentan con algún seguro de salud. En cuanto al tipo de seguro al cual se encuentra afiliada la población, del total de personas que manifestaron poseer algún seguro de salud, el 6,43% están protegidas por el Seguro Integral de Salud, el 24,55% acceden únicamente al Seguro Social e Salud, mientras que el 12,22% se encuentra afiliada a compañías privadas de seguros. Para acceder al servicio de la salud, los limeños actualmente cuentan con 367 establecimientos dependientes del Ministerio de Salud del Perú, y con 48 centros asistenciales pertenecientes al Seguro Social de Salud del Perú. En la ciudad también se encuentran una gran cantidad de clínicas privadas, entre las que destacan, la Clínica Javier Prado, la Clínica Good Hope, la Clínica Maison de Santé, la Clínica Estella Maris, la Angloamericana, y las Clínicas Internacional y Ricardo Palma, incluidas en el ranking de las 42 mejores clínicas de Latinoamérica por la revista América Economía. Medios de comunicación. Prensa escrita. El primer diario limeño fue La Gaceta de Lima, que circuló por primera vez en el año de 1715. En 1790, fue creado el diario curioso, erudito, económico y comercial, publicado por Jaime Bausate y Mesa. Un año más tarde fue fundado el Mercurio Peruano, un periódico bisemanal editado por un grupo de jóvenes intelectuales pertenecientes a la Sociedad de Amantes del País. Actualmente la ciudad es sede de los principales y mayores diarios de circulación nacional, entre los que destacan, DPIE, Correo, El Peruano, El Comercio, El Bocón, Expreso, La Razón, La República, Libero, Perú 21, La Nación, Todo Sport y Trome. Radio. La primera emisora de radio del Perú se llamó OAXAM, fue inaugurada el 20 de junio de 1925 por el entonces presidente Augusto Leguía. La primera transmisión estuvo bajo la dirección de la Peruvian Broadcasting Company y funcionó con equipos de la empresa británica Marconi. Desde Lima emiten decenas de emisoras de tipo AM y FM con alcance local, nacional e internacional. De acuerdo con una encuesta realizada por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública SAC en 2017, las emisoras de radio limeñas con mayor audiencia son RPP, Exitosa, La Zona, Moda, Caribeña, Ritmo Romántica, Onda Cero, Panamericana, La Inolvidable, Nueva Q, La Calle y Felicidad. Televisión. La historia de la televisión en Perú se inició en Lima en 1939, año en que se realizó la primera demostración experimental de televisión en el país al transmitirse una película y un programa artístico desde el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Luego se realizó otra prueba, esta vez desde el Gran Hotel Bolívar el 28 de mayo de 1954. Finalmente el 17 de enero de 1958, inició sus emisiones el Canal Estatal del Perú, con la transmisión de un documental técnico.
Lima es la sede de los canales de televisión nacionales más importantes del país. La ciudad cuenta con 12 canales de televisión, los cuales transmiten su programación por señal abierta para todo el país con excepción de Viva TV y Willax TV que solo pueden ser vistos en Lima y en algunas ciudades del Perú vía cable o satélite. La ciudad también cuenta con numerosos proveedores de televisión por suscripción y de televisión por satélite como Best Cable, Cable Perú, Cablevisión Perú, el Canal de las Estrellas, Canal N y Movistar TV. Cultura y sociedad. Arquitectura. La arquitectura capitalina se caracteriza por poseer una mezcla de estilos como se refleja en los cambios entre las tendencias a lo largo de varios periodos de la historia de la ciudad. Ejemplos de la arquitectura colonial incluyen estructuras tales como la Basílica y Convento de San Francisco, la Catedral de Lima y el Palacio de Torre Tagle. Estas construcciones fueron generalmente influidas por los estilos del neoclasicismo español, el barroco español y los estilos coloniales españoles. En las edificaciones del centro histórico se pueden observar más de 1.600 balcones que datan de la época virreinal y republicana. Los tipos de balcones que presenta la ciudad son los balcones abiertos, rasos, de cajón, corridos, entre otros. Después de la independencia del Perú, tuvo lugar un cambio gradual hacia los estilos neoclásico y Art Nouveau. Muchas de estas construcciones recibieron la influencia del estilo arquitectónico francés. En 1940, los resultados del censo reflejaron grandes problemas urbanos de la ciudad como el saneamiento, la habitación, el trabajo, el esparcimiento y el transporte. Durante los años siguientes se crearon la Sociedad de Arquitectos, el Instituto de Urbanismo, el Grupo Espacio, la revista El Arquitecto Peruano y el Departamento de Arquitectura en la Escuela Nacional de Ingenieros. Estas entidades trataron de promover la mejora de las condiciones urbanas basándose en principios modernos. Mientras, el Estado fomentó el desarrollo de vivienda colectiva a través de organismos como la Comisión Nacional de Vivienda y la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo. Con el arquitecto Fernando Belaúnde como diputado, en 1945 se oficializa el Plan de Vivienda basado en unidades vecinales. Algunos edificios del gobierno, así como las principales instituciones culturales fueron construidas en este periodo de tiempo arquitectónico. Durante los años 1950 y 1960, se construyeron varios edificios de estilo brutalista por encargo del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Los ejemplos de esta arquitectura son el Museo de la Nación y el Ministerio de Defensa del Perú. El siglo XX vio la aparición de los rascacielos de cristal, particularmente alrededor del distrito financiero de la ciudad. También hay varios nuevos proyectos arquitectónicos y de bienes raíces. Parques y jardines. Los parques más grandes de Lima se ubican en la periferia de la ciudad y son conocidos como parques zonales. En el centro histórico se encuentran el Parque de la Reserva, el Parque de la Exposición, el Campo de Marte, el Parque Universitario, el Parque de la Muralla y el Parque Mariscal Castilla. El Parque de la Reserva tiene el complejo de piletas más grande del país, es conocido como el Circuito Mágico del Agua. Otros parques importantes se encuentran en diversos puntos de la ciudad, tales como el Bosque El Olivar, el Parque Reducto número 2, los Pantanos de Villa, el Parque de las Leyendas, el Malecón de Miraflores, el Parque de la Amistad y el Parque Kennedy, por citar algunos. El trazado de las calles de la ciudad se presenta como un sistema de plazas las cuales tienen un propósito similar a las rotondas. Además de este propósito práctico, las plazas sirven como uno de los principales espacios verdes de Lima y contienen una gran variedad de diferentes tipos de arquitectura que van desde monumentos, estatuas y fuentes de agua. Dialecto. El dialecto de Lima es conocido como el español peruano ribereño, se caracteriza por la falta de entonaciones fuertes como en muchas otras regiones del mundo de habla española. Está fuertemente influido por el español histórico que se habla en Castilla. A lo largo de la era virreinal, la mayor parte de la nobleza española radicada en Lima era originaria de esta región. El español limeño también se caracteriza por la ausencia de voseo,
un rasgo presente en los dialectos de algunos países de Hispanoamérica y en el español arequipeño. El acento limeño se distingue por su claridad relativa en comparación con otros dialectos hispanoamericanos. El lenguaje se ha visto influido por una serie de grupos de inmigrantes italianos, andaluces, chinos y japoneses. También ha recibido el influjo de anglicismos, como consecuencia de la globalización, así como por el español andino, debido a la reciente migración de pobladores de la Sierra Andina hacia Lima. Gastronomía. La cocina limeña ha sido producto de la fusión de la tradición culinaria del antiguo Perú con la cocina española en su variante más fuertemente influida por la presencia morisca en la península ibérica y con importantes aportes de las costumbres culinarias traídas de la costa atlántica del África subsahariana por los esclavos. Posteriormente, este mestizaje se vio influido por los usos y costumbres culinarias de los chefs franceses que huyeron de la revolución en su país para radicarse, en buen número, en la capital del Virreinato del Perú. Igualmente trascendental fue la influencia de las inmigraciones del siglo XIX, que incluyó chinos cantanisas, japoneses e italianos, entre otros orígenes principalmente europeos, además de un fuerte flujo interno desde las zonas rurales a las ciudades, en particular, a Lima en la segunda mitad del siglo XX. La ciudad cuenta además con una amplia variedad de restaurantes de comida criolla, chifa, cevicherías y pollerías. La cocina peruana, ampliamente representada en Lima, tiene varios récords Guinness por su diversidad y su calidad. En 2006, durante el evento anual de Madrid Fusión, la ciudad fue declarada como la capital gastronómica de Latinoamérica. Religión. La llegada de los conquistadores españoles al Perú significó la introducción de la religión católica en esta zona poblada de aborígenes de diversas etnias, los cuales seguían religiones animistas y politeístas, lo que produjo un sincretismo religioso. Mediante un proceso largo de adoctrinamiento y prácticas entre los pobladores prehispánicos, los frailes españoles hicieron de la fe su tarea más importante. La ciudad de Lima, capital del Virreinato del Perú, se convirtió en el siglo XVII en una ciudad de vida monástica donde surgieron santos como Rosa de Lima y Martín de Porres. La capital peruana es sede de la Arquidiócesis de Lima, la cual fue establecida en 1541 como diócesis y en 1547 como arquidiócesis. Es una de las provincias eclesiásticas más antiguas de América. Actualmente la Arquidiócesis de Lima está a cargo del cardenal Juan Luis Cipriani. La ciudad también cuenta con 2 mezquitas de la religión musulmana, 3 sinagogas de la religión judía, un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ubicado en La Molina, una iglesia de la religión ortodoxa ubicada en el distrito de Pueblo Libre, 5 templos budistas y 6 salas de oración de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Según el 11º Censo Nacional de Población y Vivienda, el 82,83% de los limeños mayores de 12 años declaró ser católico, mientras que el 10,90% profesa la religión evangélica, el 3,15% pertenecen a otras religiones y el 3,13% no especifican ninguna afiliación religiosa. Una de las manifestaciones religiosas católicas más prominentes de la capital es la procesión del Señor de los Milagros, cuya imagen, que data de la época virreinal, se hila en procesión por las calles de la ciudad en el mes de octubre de cada año. El Señor de los Milagros fue nombrado patrón de la ciudad por el Cabildo de Lima en 1715 y patrono del Perú en 2010. También están las festividades de la Virgen del Carmen en el mes de julio y la del Señor del Santuario de Santa Catalina en el mes de septiembre. Museos. La ciudad concentra la mayor cantidad de museos de todo el país, tiene cerca de 50 museos, entre los cuales destacan el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que entre sus colecciones más importantes alberga una impresionante muestra de textiles precolombinos, el Museo Nacional de la Cultura Peruana y el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, situado dentro de una mansión virreinal y que presenta entre sus atractivos más destacados una fina colección de oro y plata del antiguo Perú, la famosa colección de arte erótico y los depósitos donde los visitantes pueden apreciar 45.000 objetos arqueológicos debidamente clasificados.
Ambos museos están ubicados en el distrito de Pueblo Libre y están conectados por una línea azul peatonal que facilita su visita en conjunto. En Miraflores se puede visitar la Sala Museo Oro del Perú en Larcomar, la cual tiene una colección de objetos de oro precolombino. También están los museos de sitio de Lima, Ancón, Pachacamac y además está en construcción el nuevo Museo Nacional en Lima Sur. No solo se encuentran museos dedicados a exponer las manifestaciones de la cultura prehispánica peruana, sino que existen además museos de arte, de historia natural, de ciencias, religiosos y temáticos. Destacan el Museo de Arte de Lima, el Museo de Arte Italiano, el Museo de Historia Natural, el Museo de la Electricidad y el Museo Postal y Filatélico del Perú. También se pueden visitar algunas colecciones privadas abiertas al público como el Museo Oro del Perú y Armas del Mundo. Deporte. El principal deporte practicado en la capital es el fútbol, al igual que en el resto del país. A mediados del siglo XIX comenzaron a surgir los primeros equipos de fútbol en el Perú, que dieron lugar a la posterior organización de clubes de fútbol o a la inclusión de este deporte en clubes ya formados. La Liga Peruana de Fútbol fue creada oficialmente el 27 de febrero de 1912 y en un inicio solo contaba con equipos de la ciudad de Lima que eran reforzados con futbolistas chalacos. En la actualidad, 5 equipos de la capital participan en la Primera División del Perú: Alianza Lima, Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Universidad San Martín y Universitario de Deportes. Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes son considerados como los equipos más importantes del país, por lo que se les conoce como los 3 grandes del fútbol peruano. Entre estos clubes se disputan tradicionalmente el Superclásico y el Clásico Moderno, y en conjunto son los más populares del país. El principal recinto deportivo para la práctica de este deporte es el Estadio Nacional, ubicado en la capital, que fue inaugurado en 1952 y que cuenta con una capacidad máxima para 43.086 espectadores. El Estadio Monumental es considerado el estadio más grande de Sudamérica. Otros estadios de fútbol de importancia son, el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Estadio Alejandro Villanueva, el Estadio Municipal de Chorrillos y el Estadio Alberto Gallardo. Otros deportes menos practicados en la ciudad, pero no por ello de menos importancia, son, atletismo, bádminton, ciclismo, equitación, fútbol sala, golf, karate, paleta frontón, parapente, rugby, squash, surf, tenis, tenis de mesa, tiro, triatlón, vela y voleibol. Para la práctica de estos otros deportes la ciudad cuenta con, el Coliseo Mariscal Cáceres, el Coliseo Eduardo Dibós, el Coliseo Amauta, el Campo de Marte, el Club de Tenis Terrazas de Miraflores, el Los Incas Golf Club, el Club Lawn Tenis de la Exposición, el Lima Golf Club, el Lima Cricket and Football Club y el Estadio de Atletismo de la Villa Deportiva Nacional. También es destacable el hecho de contar en la propia ciudad con 7 campos de golf, con el Hipódromo de Monterrico en el distrito de Santiago de Surco y el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo. La ciudad ha albergado diversos eventos de importancia. En Lima se disputaron 6 ediciones de la Copa América, la final de la Copa Libertadores 2019 y además de los campeonatos sudamericanos sub-17 de 1986, 1995 y 2019, el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 1975, el Campeonato Sudamericano Femenino de 2003 y la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2005. En enero de 2009, se realizó en Lima la primera fecha del World Qualifying Series de Surf, y en noviembre del mismo año se llevó a cabo la 6ª fecha de la SP World Tour en la rama femenina. En 2014 se llevaron a cabo los ISA World Surfing Games. Con respecto al baloncesto, fue sede del Campeonato Mundial Femenino de 1964 y de los Campeonatos Sudamericanos de 1938 y 1943. En cuanto al voleibol, la capital peruana albergó el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de 1982, el Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino en 3 ocasiones,
el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-20 en 1989 y 2011, el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-18 de 2015, el Campeonato Sudamericano de Voleibol Masculino en 1961 y 1977, el Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino Sub-20 de 2008 y 2012, y el Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino en 3 oportunidades, además de otros torneos internacionales como la Copa Federación, la Copa Final Four, la Copa Latina, la Copa Panamericana, la Copa Panamericana Sub-23 y la Copa Panamericana Sub-20. En la ciudad de Lima, entre las numerosas instalaciones públicas y privadas para la práctica de diversos deportes destacan por su importancia social las que tienen acondicionados escenarios para espectáculos deportivos con capacidad para albergar a miles de espectadores. De las nacionales, las más grandes y representativas son el Estadio Nacional para 43.086 asistentes, y el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para 32.000 asistentes. De las privadas o particulares, resaltan el Estadio Monumental para 80.000 asistentes, el Estadio Alejandro Villanueva para 34.000 asistentes, el Estadio Alberto Gallardo San Martín de Porres para 18.000 asistentes, el Estadio La Unión para 10.000 asistentes, el Hipódromo de Monterrico para 8.000 asistentes, el Estadio Lolo Fernández para 4.000 asistentes, el Estadio Caballeros del Deporte para 3.000 asistentes, el Coliseo de Tenis para 2.500 asistentes, el Estadio de Fútbol del Club Regatas Lima para 2.000 asistentes, y el Coliseo de Básquet y Voley del Club Regatas Lima. En la ciudad también se han realizado en varias ocasiones diversos campeonatos sudamericanos de atletismo, natación, rugby y tiro. En los últimos meses del año se lleva a cabo el Challenger de Lima. Con relación a competencias multidisciplinarias, fue sede de los 2 Juegos Bolivarianos en 1947, de los 4 Juegos Sudamericanos en 1990, de los Juegos Bolivarianos de Playa en 2012 y de los Juegos Suramericanos de la Juventud en 2013. En 2012, la última etapa del Rally Dakar finalizó en Lima, y en 2013, fue el punto de partido de dicho rally. Asimismo en 2019 fue sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Ciudades hermanadas. El hermanamiento de ciudades es un concepto por el cual pueblos o ciudades de distintas zonas geográficas y políticas se emparejan para fomentar el contacto humano y los enlaces culturales. El 12 de octubre de 1982 la ciudad de Lima se unió a la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas mediante la firma de una declaración de hermanamiento múltiple y solidario de todas las capitales de Iberoamérica. También pertenece a la red de Mercociudades. Actualmente Lima se encuentra hermanada con